Un hombre que una vez estrelló un McLaren valorado en decenas de millones de dólares. Posee un Ferrari que fue devorado por las llamas en un set de Hollywood. Y lo más loco es que todavía saca un coche de más de 50 millones de dólares a la pista como si fuera un simple juguete. No es un coleccionista corriente. Se trata de Nick Mason, el batería de Pink Floyd, una leyenda del rock, pero también un auténtico piloto que compitió en Le Mans. Lo que hace que su colección sea especial no es solo su valor, sino cómo los trata. Conducir, correr y a veces destruir. Desde coches de los que solo quedan unas pocas decenas en el mundo hasta el icono más caro del planeta, cada coche lleva consigo una historia que pocos conocen. Y créeme, el último coche te hará preguntarte, ¿debería existir una obra maestra así en un circuito de carreras? Top 7. 1935 Aston Martin Ulster. Antes de que Aston Martin se convirtiera en el icono de James Bond, había un nombre casi olvidado, el Ulster. Pero para Nick Mason, esta es una verdadera joya. Solo se fabricaron 21 unidades, y lo increíble es que la familia Mason posee 3, casi acaparando una parte de la historia de este modelo. Este pequeño coche con un motor de 1,5 litros solo genera unos 86 caballos, pero puede alcanzar más de 160 kilómetros por hora, una cifra asombrosa para los años 30. Sin aire acondicionado, sin asientos cómodos, incluso la disposición de las marchas está totalmente invertida. Pero lo que lo hace especial no son las especificaciones, sino el hecho de que Mason lo sigue sacando a competir en Goodwood como si fuera un coche moderno. Y la pregunta es, ¿por qué se usa así un coche de millones de dólares, tan raro que es casi insustituible? Pero espera, porque el siguiente trae una historia mucho más extraña. Top 6. 1927 Bugatti Type 35B. Si crees que poseer coches raros ya es una locura, la forma en que Mason consiguió este Bugatti es aún más increíble. No compró un coche completo, sino un montón de piezas sueltas, y luego él mismo lo restauró para convertirlo en uno de los coches de carreras más exitosos de la historia. El Bugatti Type 35B no es solo un coche. Fue apodado el mejor coche de carreras de la década de 1920. Con su motor de 2,3 litros sobrealimentado, podía alcanzar más de 210 kilómetros por hora, una cifra casi impensable en aquel momento. Pero lo destacable es que Mason no lo guarda como una antigüedad. Lo devolvió a la pista, reviviendo una leyenda que parecía haber desaparecido. Y piénsalo, una máquina de casi 100 años rugiendo todavía en un circuito, ¿qué tan raro es eso? Pero el siguiente llegó a dominar el mundo de la F1. Top 5. 1957 Maserati 250F. Este no es solo un coche de carreras. Es el coche que labró la fama de Juan Manuel Fangio, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. El Maserati 250F es apodado el mejor coche de Fórmula 1 de todos los tiempos, y solo se fabricaron 26 unidades. Con un diseño ligero y un potente motor de 2,5 litros, dominó los circuitos en los años 50. Pero lo que lo hace especial en la colección de Mason es que no solo lo exhibe, realmente lo conduce. En Silverstone, Mason llevó este coche de vuelta a donde pertenece, la pista. Y ese momento fue como si la historia cobrara vida. Pero piénsalo, cuando posees una parte de la historia de la F1, ¿la guardas a salvo o la pones en riesgo? Y si crees que esto ya es la cima, el siguiente Ferrari trae consigo un pasado lleno de peligros. Top 4. 1953 Ferrari 250mm. Este Ferrari no solo es bonito, sobrevivió a una de las carreras más peligrosas del mundo, la carrera panamericana. Con un motor V12 de 3,0 litros que produce unos 240 caballos, podía alcanzar más de 240 kilómetros por hora en los años 50. Solo se fabricaron 31 unidades, y cada una lleva en su interior una historia de dureza. En el morro lleva la frase "no hay dos", que significa no hay nada mejor. Y para muchos, eso es totalmente cierto.
Pero lo que pocos saben es que el coche de Mason ha pasado por varias restauraciones para poder sobrevivir hasta hoy. No es solo un coche, es un guerrero superviviente. Pero si crees que esa es la historia más dramática, el siguiente Ferrari fue calcinado por completo. Top 3, Ferrari 512S, coche de la película Le Mans. No todos los Ferrari tienen una historia como esta. Este es el Ferrari que apareció en la película Le Mans de 1971 con Steve McQueen, una de las películas de automovilismo más legendarias de todos los tiempos. Pero durante el rodaje, este coche sufrió un incendio grave. La mayoría de los coches así se descartarían, pero Nick Mason hizo lo contrario. Lo restauró, lo devolvió a su estado original, preservando cada detalle histórico. Lo que hace que este coche sea especial no es solo su rareza, sino su historia. No es solo un coche de carreras, es una parte del cine, de la cultura, de la historia. E imagina, posees un coche que ardió frente a las cámaras de Hollywood. Pero el siguiente, el propio Mason lo destruyó. Top 2, 1996 en McLaren F1 GTR. Este es uno de los coches más raros jamás creados. Solo existen 28 McLaren F1 GTR. Con un motor V12 de más de 600 caballos y el asiento del conductor en el centro, fue en su día uno de los coches más rápidos del mundo. Pero lo que hizo famoso a este coche no fue solo su velocidad, sino un accidente. En 2017, en Goodwood, Nick Mason estrelló este coche contra el muro en una vuelta de exhibición. Un coche de decenas de millones de dólares, destruido ante los ojos del público. Pero lo increíble es que fue restaurado y regresó en 2022. Y la pregunta aquí es, ¿te atreverías a conducir un coche así? ¿O lo encerrarías en un garaje? Pero todo esto no es nada, comparado con el último. Top 1, 1962 Ferrari 250 GTO. Esto no es solo un coche, es el coche que todo el mundo persigue. Solo se fabricaron 36 unidades del Ferrari 250 GTO y, hoy en día, su valor supera los 50 millones de dólares, pudiendo llegar incluso a los 70 millones. Pero lo que hace especial la historia de Nick Mason es cómo lo consiguió. En 1978, compró este coche por solo unos $50,000, una cifra casi impensable comparada con su valor actual. Pero en lugar de guardarlo como un tesoro, lo saca a la pista, permitiendo que los aficionados se acerquen sin ninguna barrera. Este coche ganó en Le Mans, Sebring y obtuvo 3 campeonatos del mundo. No es solo un coche, es historia viva. Y la filosofía de Mason es muy sencilla. Los coches nacieron para ser conducidos. Pero la pregunta final para ti es, si tuvieras un coche de decenas de millones de dólares, ¿lo mantendrías a salvo o lo conducirías como Mason? La colección de Nick Mason no se trata solo de coches caros, sino de historias en movimiento. Desde máquinas clásicas de casi 100 años hasta el Ferrari más caro del planeta, todos tienen algo en común. Siguen vivos, siguen funcionando y se siguen usando para su propósito original. Y eso es quizás lo que hace que esta colección sea diferente. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué coche te ha impresionado más? Deja tu comentario abajo y no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, porque en el próximo video descubriremos una colección aún más loca que esta.